Bienvenidos a la Biblia Hoy, el canal donde exploramos las maravillas de la palabra de Dios. En nuestro episodio de hoy, seremos testigos de un día sin igual en la historia de la humanidad, un día en que el tiempo mismo pareció obedecer la voz de un hombre. Hoy, nos adentramos en la asombrosa historia de la batalla de Gabaón, el día en que el sol se detuvo. Nos encontramos en el libro de Josué, capítulo 10. Israel, bajo el liderazgo del sucesor de Moisés, ha comenzado la conquista de la tierra prometida. Han cruzado el Jordán, han tomado Jericó y la ciudad de Jai. Pero su avance ha provocado el pánico entre los reyes de Canaán. 5 reyes amorreos, una poderosa coalición del sur, unen sus ejércitos con un único objetivo: aniquilar a los habitantes de Gabaón, quienes habían cometido la osadía de hacer un pacto de paz con Israel. Imaginen la escena desde lo alto de las murallas de Gabaón. El sol de la mañana revela un mar de estandartes enemigos, el brillo de miles de cascos y lanzas rodeando por completo la ciudad. Son las fuerzas combinadas de 5 reyes amorreos, una marea de poder militar que ha venido a castigar su traición, a aplastar su nueva alianza con Israel. Dentro de la ciudad, el pánico se extiende como el fuego. Los gabaonitas están atrapados y superados en número, y saben que su astuto pacto de supervivencia ahora se ha convertido en su sentencia de muerte. En medio de esta desesperación, toman su única y última esperanza. Bajo el amparo de la noche, un grupo de sus hombres más valientes y veloces se desliza a través de las líneas enemigas, iniciando una carrera a vida o muerte por los áridos montes de Judea. Corren sin descanso, con el miedo pisándoles los talones, y el destino de su pueblo en sus pulmences, hasta llegar exhaustos y cubiertos de polvo al campamento de Israel en Gilgal. Irrumpen ante Josué, no con el porte de diplomáticos, sino con la angustia de hombres que han visto la aniquilación a las puertas. Su clamor es urgente, un grito que brota desde el fondo de su terror. No niegues tu ayuda a tus siervos, sube a nosotros deprisa para defendernos. No era solo una petición de ayuda militar, era una apelación directa al pacto, un recordatorio a Josué de que el honor de Israel y el de su Dios estaba ahora atado al destino de Jacob. Aquí es donde la fe de Josué se pone en acción. Ante él tiene una decisión crítica. Gabaón estaba a una distancia considerable, un viaje arduo y cuesta arriba. Podría haber dudado, podría haber calculado los riesgos. Pero antes de que la duda pudiera asentarse, Dios mismo interviene, dándole a Josué una de las promesas más contundentes de la Biblia. No tengas temor de ellos, porque yo los he entregado en tu mano, y ninguno de ellos prevalecerá delante de ti. Con esta promesa divina como su estandarte, Josué no pierde un instante. La Escritura nos dice que él y todo su ejército de guerra marcharon durante toda la noche. Un esfuerzo sobrehumano que demuestra su obediencia y su urgencia por cumplir la voluntad de Dios. Al amanecer, el ejército de Israel cae por sorpresa sobre la coalición amorrea. La batalla es feroz, pero Dios ya está obrando. El texto dice que Jehová los llenó de consternación delante de Israel. Los ejércitos enemigos, antes tan orgullosos, ahora huyen despavoridos, y mientras escapan por la cuesta de Bet-Horón, Dios desata una segunda intervención aún más directa. Grandes piedras de granizo caen del cielo con una precisión letal. Y el autor bíblico hace una anotación asombrosa. Fueron más los que murieron por las piedras del granizo que los hijos de Israel mataron a espada. Dios mismo estaba diezmando al enemigo, demostrando que esta era su batalla. Es en este momento, en medio del estruendo de la persecución y el clamor de un ejército victorioso pero exhausto, que llegamos al clímax de la historia. El sol, ese testigo imparcial de la batalla, comienza a inclinarse hacia el oeste, tiñendo las nubes de carmesí y proyectando sombras largas y amenazantes a través de los valles. Josué, como general, sabe lo que esto significa.
La noche es la aliada del fugitivo. La oscuridad podría permitir que los restos del ejército enemigo escapen, se reagrupen y prolonguen la guerra durante semanas, costando más vidas. Pero como siervo de Dios, él sabe algo más profundo. Dios le había prometido una victoria total, no una victoria a medias. Y Josué se da cuenta de que el orden natural de la creación está a punto de impedir el cumplimiento completo de la promesa sobrenatural de Dios. En esa encrucijada entre el tiempo humano y el poder divino, una fe que desafía toda comprensión se enciende en su interior. Lleno del Espíritu de Dios, comprende que el Señor que desató el granizo del cielo también es el Señor que puso el sol en su firmamento. Y entonces, en un acto de audacia espiritual que no tiene parangón en la historia, hace algo que ningún hombre había hecho antes ni ha hecho después. Imaginen la escena por un momento. El caos de la batalla aún resuena en el aire. El polvo se asienta sobre un campo sembrado con la evidencia de la victoria de Dios. Pero el sol, ese implacable reloj del cielo, comienza su descenso hacia el horizonte, amenazando con concederle al enemigo fugitivo el amparo de la noche para reagruparse y escapar. Es entonces cuando Josué, en medio del campo de batalla, cubierto de sudor y polvo, hace una pausa. A la vista de todo Israel, de sus capitanes, de sus soldados cansados por la marcha nocturna y el combate, él no se arrodilla para susurrar una oración privada y humilde a Dios. No. Lo que hace es mucho más radical, un acto de fe tan monumental que detiene el aliento. Se para firme sobre la tierra conquistada, levanta su rostro no hacia un enemigo terrenal, sino hacia los mismos cielos, y con la autoridad de un hombre que sabe que está ejecutando la voluntad directa del Creador, le da una orden directa a la creación misma. En ese instante, Josué no es solo un general, es el portavoz de la soberanía de Dios. Levanta su voz, una voz que se proyecta sobre el fragor de la persecución, y con una claridad y un poder que silencian el campo de batalla, clama las palabras que desafiarían la realidad: Sol, detente en Gabaón, y tú, luna, en el valle de Ajalón. Imaginen la audacia de esa petición. Josué le está pidiendo al Creador que suspenda el orden natural del universo para cumplir su propósito en la tierra, y el milagro ocurre. La Biblia lo registra con una simplicidad majestuosa. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. El sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. El tiempo se detuvo. El día se alargó para que la justicia de Dios fuera completa. El propio autor del libro de Josué, inspirado por el Espíritu Santo, se detiene a reflexionar sobre la magnitud de este evento y escribe: Y nunca hubo un día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová peleaba por Israel. Pero, ¿qué nos enseña esta increíble historia a nosotros miles de años después? Primero, nos enseña sobre el poder de una fe audaz. La oración de Josué no fue tímida. Nació de su confianza absoluta en la promesa que Dios le había dado. Creyó tan plenamente que Dios le daría la victoria, que se atrevió a pedir lo imposible para verla cumplida. Nos desafía a preguntarnos: ¿son nuestras oraciones demasiado pequeñas? ¿Nos atrevemos a pedirle a Dios que detenga los soles en nuestras propias batallas para que su voluntad se cumpliese? Segundo, reafirma una verdad fundamental: Dios pelea por su pueblo. El granizo y el día prolongado son demostraciones espectaculares de que, cuando caminamos en obediencia a su propósito, no luchamos solos. Él interviene a nuestro favor de maneras que no podemos prever ni imaginar. Finalmente, esta historia es una declaración rotunda de la soberanía de Dios sobre toda la creación. En un mundo donde las culturas paganas adoraban al sol y a la luna como deidades poderosas, el Dios de Israel demuestra que son meros objetos de su creación,
sujetos a su voluntad y a la voz de sus siervos. Él es el único digno de adoración, el único que tiene poder sobre el tiempo, el espacio y la materia. La batalla de Gabaón no fue solo una victoria militar para Israel, fue una lección cósmica sobre el poder de un Dios que honra la fe audaz y que es soberano sobre todas las cosas. La misma mano que detuvo el sol para Josué es la que sostiene nuestras vidas hoy. Que esta historia nos inspire a vivir con una fe más grande, a orar con más audacia y a confiar en que el Dios que desafió el tiempo por su pueblo es más que capaz de darnos la victoria en nuestras propias batallas. Naturalmente, un evento de esta magnitud cósmica ha generado un intenso debate a lo largo de los siglos, y muchos se preguntan qué dice la ciencia moderna sobre la posibilidad de que el Sol se detuviera. Desde una perspectiva puramente física, la detención de la rotación de la Tierra tendría consecuencias catastróficas. Por ello, tanto científicos como teólogos han explorado diversas formas de comprender este pasaje. Algunos eruditos sugieren que el lenguaje utilizado, citando al poético Libro de Jasher, es una forma de hipérbole épica para describir una batalla que duró un día entero, de sol a sol, una victoria aplastante y milagrosa. Otros proponen que Dios pudo haber obrado un milagro a través de un fenómeno óptico o atmosférico extraordinario, como una refracción de la luz que prolongara el día visiblemente en esa región específica, sin alterar el movimiento del planeta. Sin embargo, intentar encajar este milagro en un molde científico puede hacernos perder el punto central y más profundo. El relato no fue escrito como un tratado de astronomía, sino como un testimonio del poder de un Dios que no está sujeto a las leyes que Él mismo creó. Su propósito es revelarnos que el Creador del universo escucha la voz de sus siervos y puede orquestar la creación entera para cumplir sus promesas. Ya sea a través de un fenómeno óptico milagroso o una intervención directa que desafía nuestra comprensión, la verdad teológica permanece intacta. Para el Dios de Josué, no hay nada imposible. Gracias por habernos acompañado en la Biblia hoy. Si esta palabra ha sido de bendición para usted, le invitamos a suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones. Juntos, sigamos maravillándonos de las grandezas de nuestro Dios. Que el Señor le bendiga.